y con eso la discusión que aparece de la jubilación y demás cuestiones. Ahora, ¿a partir de cuándo uno es viejo? Y en todo caso, a mí me gusta usar la palabra viejo porque hay siempre esa cosa de acompañar con la infantilización, el abuelo. No, digo, somos viejos. Ahora, ser viejo está mal, y en todo caso, si somos adultos mayores, ¿en qué momento o por qué razón nos convertimos en viejos? Viene Patricia Hidalgo, que ya está con nosotros, que es psicóloga, que es sexóloga, y también está trabajando con gerontología hace rato. De hecho, nos conocimos en alguna nota hablando de esto, ¿no? De los viejos y del sexo y los viejos también. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por haber venido, Patricia. Contenta. Bueno, esta idea, ¿no? Para empezar, un poco poner las cosas en su lugar. ¿Cuándo somos viejos? ¿A partir de qué momento? ¿Cómo se ha corrido esta etapa en la vida de todos? Y que vamos a estar ahí en algún momento. Y la verdad es que tiene que ver mucho con lo subjetivo, ¿no? Porque podés ver gente vieja de 30 y gente joven de 80, digamos, ¿no? Eso tiene que ver con lo subjetivo. En cuanto a lo político, a partir de la jubilación se considera viejo una persona de 60, 65 años, pero hoy es totalmente relativo. El problema que tenemos es que no hay estructura, digamos, para sostener estas poblaciones que llegan cada vez más a más viejos, ¿no? Porque en el 2050 va a haber muchísima gente con más de 100 años, ¿no? Esto por investigaciones se considera mucha más de la que nos imaginamos. Entonces, imagínate la población de 80, de 90, ¿qué hacen? Población en el mundo vieja, porque si revisás un poco las estadísticas y esto que se va convirtiendo en noticia cada tanto, de repente cada vez se tienen menos hijos y cada vez se extiende la expectativa de vida. Entonces va envejeciendo a nivel global la población. Sí, y la verdad que son problemas que habría que atenderlos, ¿no? Incluso uno piensa, bueno, va a haber mucho más viejos si venía al estudio hoy por la vereda y todas las veredas rotas. Entonces vos decís, claro, si uno piensa en estas políticas públicas, ¿no? Para generar, mucho mejor arreglar veredas que, digo, tener 100 personas rotas por año, ¿no? Adultas mayores. Esa idea de también vamos a estar ahí, a mí me gusta vincularla no con el estadio más último de la vejez o cuando ya, viste, es esperar solito, hasta te diría en un geriátrico o aún en su casa, que alguien te venga a visitar, sino mucho antes. Vamos a estar ahí y trabajemos para llegar bien a la edad que sea, ¿no? Sí, a mí me gusta la idea de pensar, ¿no? Viste, siempre se dice tenemos un niño adentro, hay que cuidar el niño, también tenemos un viejo adentro. Entonces la idea sería ir cuidando ese viejo y cómo queremos llegar lo mejor posible, si tenemos suerte de llegar, ¿no? Claro. Entonces, digo, cuidar la salud, ejercicio, alimentación y sexualidad, fundamental, porque la sexualidad, la verdad que lo que genera en el cerebro son fuegos artificiales y preferible tener un buen orgasmo que tomar medicación. Digo, no es que se reemplaza una con la otra, pero te relaja. Claro. Antes que una medicación para dormir, tener un buen orgasmo me parece que es más conveniente, ¿no? No cuesta nada. Hablemos de sexo en la tercera edad. A ver, pongamos cifras, números, números en tanto cantidad como también edades, sobre los grupos que vos trabajás, digo. Mira, personas de 60 a 70 años, el 85% de las personas son sexualmente activos. Wow. De 70 a 80, el 60% de las personas son sexualmente activas. Muy bien. Y mayores de 80 al 32. Ahora, ¿qué pensamos por sexualidad a esa edad, no? O a cualquier edad. Porque estamos en una cultura que se considera totalmente falocéntrica, coitocéntrica, ¿no? Y la sexualidad es mucho más que esto. Es mucho más. Entonces, cuando la persona envejece, empieza a abrirse una cantidad de posibilidades diferentes que por ahí con la juventud, que la juventud se relaciona con la inmediatez, ¿no? Es todo rápido, el sexo rápido, ya. En la vejez hablamos de estimulación. Entonces, en la estimulación es necesario estimular más y entonces podemos pensar en caricias, besos, masturbación, se abre, sexo oral, un montón de, digamos, de cuestiones que a lo mejor en la juventud con 20, 25, 18 es todo rápido. Y a veces, sobre todo la mujer que tarda más en estar preparada para la penetración, a veces no llega nunca a orgasmos, digamos, claro, ¿no?
Hablemos de deseo sexual, porque una cosa es tener la vida sexual activa, pero muchas veces lo que te encontrás es historias, sobre todo en edad más avanzada, en donde se quedaron solos, o en donde de repente se cortó un poco ese círculo social. Entonces ya no es o sea, quizás no tienen actividad sexual, pero no se les fue el deseo. ¿Hasta cuándo el deseo sigue activo si tenemos que plantearlo en estadísticas? Y la sexualidad y el deseo, la sexualidad sobre todo nace con nosotros y nos acompaña hasta el último suspiro. O sea, toda la vida vamos a ser sexuados. El deseo se genera también, ¿no? Porque a veces una pandemia que hay es la falta de deseo, digamos, ¿no? La gente tiene mucho problema, sobre todo 30, 40, 45, 50, que tienen los hijos con un montón de actividades y les cuesta mucho encontrarse a las parejas, ¿no? Cuesta mucho hacer un encuentro. Entonces, por ahí te dicen en la clínica que se encuentran una vez por mes, con suerte, porque están cansadísimos de tanta actividad. Si tienen 2 chicos o 3, ni hablemos. Olvídate. O sea, no se encuentran nunca. Entonces, digo, el deseo, siempre hay que tratar de buscar ese espacio, ¿no? De decir, bueno, dejamos con alguien a los chicos el fin de semana, hacemos un viajecito, o vamos a un hotel o algo, ¿no? Buscar el momento para poder encontrarse y mantenerlo. El deseo no es como el 55 que lo espero en la parada del colectivo, que venga, y va a pasar, claro, que a ver si viene. No, hay que generarlo, ¿no? Hombre, mujer, no importa, hay que generarlo. Entonces ahí se abre algo muy interesante en la sexualidad que tiene que ver con el erotismo, ¿no? El erotismo es la metáfora de la sexualidad. Entonces, cuando hablamos de erotismo, hablamos de la escena, de lo que podemos armar, una cena de velas, con velas, una comidita, un mimo, una música, no importa qué, ¿no? Pero armar una escena y esto va a generar también. ¿Abrir la pareja es erotismo? Depende de la pareja. Nadie tiene por qué meterse con la sexualidad de nadie, para mí, ¿no? Claro. Cada uno elige, y esto incluye la vejez, ¿no? Porque a los viejos hay que darles de comer, que tomen sol, que la vitamina, pero si tienen deseo, quieren tener sexo, no, se le va a dar, ¿no? Estos mitos, no se va a morir, le puede dar un infarto. Sí. Y cuando pensamos en uno de los mitos que tienen que ver con que la sexualidad, la actividad sexual mata, ¿no? Imagínense una persona de 80 años que se enamora. ¿Los hijos qué hacen? No, pero mirá, que si es más joven, bueno. Olvidate. Viuda negra. Cazafortunas. Ni hablemos. Entonces, cuando uno piensa, ¿no? ¿Cuánto gastamos de energía en una relación sexual normal, digamos, no el salto del tigre, nada de estas cosas? Algo normal, tranquilo, digamos, ¿no? Pero con un lindo disfrute, con unos lindos orgasmos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuánta energía gastaría una persona? No, ni idea. Por ejemplo, si corren, ¿no? ¿Cuántas cuadras? ¿Cuánto sería lo que se siente de desgaste? ¿No? 10 cuadras. 10 cuadras. Y 50. 50. Chicos, no se metan con mi rendimiento. Vuelta gracias. Manzana, chicos. Muy bien, muy bien. Decís vos? 50 cuadras es un montón, ¿no? 15, 10, por ahí. Bueno, equivale a subir 2 pisos por escalera. Nada. Entonces, cuadras, claro, ¿quién se muere? A no ser que esté infartando, claro. subir 2 pisos te hace bien incluso, ¿no? Claro. Pero todos estos mitos que están en torno a lo que es la sexualidad y la vejez y a la sexualidad en general, porque también los jugadores de fútbol pensemos que tienen que concentrarse, no puede haber sexo, porque desgastan energía. Claro. Son mitos que están en torno a la sexualidad. Claro, sí. Sí, ya sabemos, porque si hablamos de eso... Estoy pensando en esto de generar los espacios. Claro, nos corriste la vara de la edad y es interesante porque incluso hay un prejuicio que lleva a la impotencia, entiéndaseme el término en bien general, ¿no? La imposibilidad a una edad avanzada, y quizás desde mucho antes empezamos a desgastarnos en esa generación de deseo hasta dejarlo morir solo prácticamente. Sí, no hay que hacer esto, digamos. Hay que respetar, como digo, la sexualidad, nadie tiene por qué meterse con la sexualidad del otro, nadie, ¿no? Ni de la otra. Entonces digo, el deseo hay que generarlo, hay que, el que quiera tener pareja, quiera no tener pareja, igual disfrutar de la sexualidad, masturbación, ¿no? Que tiene tanto mito todo eso.
que incluso hasta el día de hoy gente joven he visto reel y TikTok de cuestiones que no se masturben porque se van a quedar pelados, lo vi ayer. ¿En no serio? Es un montón. Entonces digo, hay que respetar incluso la persona que no quiere tener más genitalidad, sexo, nada, ¿no? Hay gente que también hay que respetarla. Ustedes recién hablaban de etiquetas, ¿no? De ¿qué soy? ¿Qué soy? Para mí de eso me cuesta un montón porque soy anti-etiqueta en cuanto a lo que es sexual, cada uno que haga lo que quiera. Obvio. ¿no? Digamos, y cuando pensamos en la vejez, inmediatamente se vienen todas parafilias, ¿no? El viejo verde, ¿no? Mirá, la vieja buscona, la vieja loca. Es terrible todo lo que aparece, ¿no? Entonces, La vieja buscona me encanta. Igual, me encanta ¿por ese qué, epíteto. por qué si no es para crítica resulta un tabú? ¿en qué sentido? Y que no hablamos de la sexualidad de los viejos. Casi que no hablamos de sexualidad en general, claro, menos en la tercera edad. ¿No les pasa que sus padres nunca tuvieron sexo para ustedes? No, ni Es algo, hablar. bueno, no allá- está en la ahí cabeza. como psicóloga te tenemos que preguntar, ¿no? Claro. Porque ¿por qué no nos configuramos la sexualidad de nuestros propios padres en general, digo? Y bueno, eso tiene que ver con un montón de cuestiones edípicas, ¿no? Desde lo psicológico se genera como un rechazo, sabiendo que venimos de los padres, ¿no? Pero el problema más grave es que no se habla, digamos. Hoy la sexualidad en sexología se considera comunicación fundamental, pero también la comunicación en la casa, también la comunicación con los abuelos. Yo cuando daba clases de vejez a las personas mayores, había un montón de gente de más de 80 y un abuelo que le encantaba formarse para acercarse al nieto de 14, Mirá. que le daba vergüenza hablar con el padre de esto, ¿no? Entonces pasa por vergüenzas, tabúes, un montón de cuestiones. Lo que vos me preguntabas recién justamente tiene que ver con lo cultural. La sexualidad ha estado utilizada y tomada como dispositivo de poder. Hay que decirlo, por las religiones y todo. Cierto. Entonces, en un momento se tomó, ¿no? La sexualidad. Michel Foucault, que es un filósofo del siglo pasado, súper interesante, lo que hace todo un montón de libros de la historia de la sexualidad, y él dice justamente que la sexualidad se limitaba solamente a la habitación de los padres. Después de ahí no había más sexualidad. Claro. Nadie más tenía derecho. Hablamos de la época victoriana, todo prohibido, ¿no? Claro. Afuera, adentro era otra cosa. Patricia, contame un poco cuáles son tus ámbitos de trabajo, qué pasa en el consultorio, de qué manera se encara un trabajo, si te van a ver, si te llaman, si se hacen trabajos grupales, de qué edades. Ahora estoy escribiendo un libro con algunas novedades que después les voy a contar, Dale. que tiene que ver con la movilidad, ¿no? De las personas en cuanto a la sexualidad. Con mi pareja que es traumatólogo, entonces estamos armando todo un proyecto interesante para esto. Pero después trabajo en la clínica y siempre, bueno, consultan personas mayores por distintas disfunciones. Hoy se llaman disfunciones sexuales, ¿no? Todas estas cuestiones de falta de deseo, de dolor vaginal, de sequedad, de problemas de erección. Pero bueno, todo eso es solucionable hoy en día, porque hablamos de geles vaginales, ¿no? Para la mujer. O sea que van con problemas, entre comillas, ¿no? O situaciones concretas, no quizás decir, bueno, no sé, me quedé viuda hace 5 años, quiero reinsertarme en el mercado afecto sexual. Sí, a veces sí. ¿Eso sí también? Sí, también. A veces hay que trabajar en esto, ¿no? Porque hay mujeres que se quedaron viudas y nunca más... digamos, ni siquiera se animaban a masturbarse porque los padres podían estar mirando, ¿no? Obviamente que los padres ya no existían. Ah, pero los padres. Pero esa sensación que quedaba, ¿no? De, bueno, es que me da la sensación que por ahí, como, bueno, mis padres fallecieron, pero Sí, un y si precepto están por familiar, acá, sí. tipo espíritu, ¿no? Ah. Entonces, un montón de cuestiones y, bueno, después de una charla, de una consulta, recuerdo que me dice, ¿vos me acompañarías a algún lugar a comprarme un patito vibrador que vi? ¿No? Entonces, son cuestiones que hay que hablarlas sobre todo en la familia. Si uno tiene dudas, consultar, ¿no? ¿Sabés que el otro día, chicos, por ahí me hacen acordar, también estábamos con una nota en donde se me vino a la cabeza cuando dijiste lo de la familia, lo de los padres, no sé por qué asocié hijos. ¿Por qué te digo esto? Porque
hay una infantilización de los viejos y esa sobreprotección que de repente te ponen una cámara. ¿Quién contaba el otro día? Que pusieron una cámara en la habitación de los viejos para ver si se cae o algo y poder asistirlos, porque por ahí no te llaman. Y vos decís, ¿no estás contemplando que puede querer una intimidad, que puede querer masturbarse, que puede querer... Digo, Nunca lo contemplamos. Claro. No pasó por nuestra mente. ¿Qué pasa con eso, no? Si tuviéramos que... Al que está escuchando de nuestras generaciones y dice, pará. Lo mismo que haces con el bebé, viste, que le pones claro. la radio el para que... Claro, es mucho más la cantidad de gente de lo que se puedan imaginar que hace esto de poner la cámara en la habitación y están todo el tiempo, está durmiendo todavía, se despertó, no la veo en la cama, busco en otra cámara. Es impresionante. Pero bueno, porque obviamente el viejo está infantilizado, que son los dos polos más negativos, ¿no? Infantilizado, entonces si vemos un viejo que desea no sé, besando a una persona, ay, qué lindo, qué tierno los viejitos, los besitos, ¿no? Es una cosa que inmediatamente es un niño, lo infantilizamos. Y si lo infantilizamos, lo desexualizamos. Claro. Y lo anulamos también. Lo anulamos, exactamente. ¿El Viagra es un enemigo? ¿Puede resultar en un enemigo a esa edad? No. Es un amigo. Te digo por qué, porque hay una leyenda que dice que si lo tomás permanentemente, dependés de eso, exclusivamente de eso, y también es cierto con el tema de los bobazos o de algún posible paro cardíaco por la función, ¿no? Que bombea sangre cuando no lo hace regularmente. Sí, es un vasodilatador, pero baja la presión. Eso es un mito también. ¿Ves? Te podés morir si estás infartando en ese momento, cualquiera se puede morir, ¿no? Entonces, si ha pasado alguna vez esto, obviamente se achacó al Viagra, al sildenafil, que se llama en realidad la droga, ¿no? Pero en realidad es un amigo, porque si no tenés ninguna, obviamente esto es recetado por el médico, hay que hablar con el urólogo, receta, si no hay ningún problema, se puede tomar, se puede administrar. Hay algunas enfermedades nada más que no permiten el sildenafil, pero muy pocas, digamos, ¿no? Y es una solución, pero también estás pensando en coitocentrismo, ¿no? Como que tiene que funcionar. Sí. Y hay gente que tiene alguna disfunción que por ahí es crónica, ¿viste? Claro. Y ha vivido años con la pareja con sexo oral. Claro. Sin penetración, también casos, ¿no? El otro día vino un urólogo y hablábamos de andropausia en general, de estas cuestiones. Vuelve a aparecer la idea de ese pudor y el prejuicio, y te quiero preguntar, en tu consultorio, quizás, no sé si el recorte siendo mujer, pero ¿te consultan más mujeres que varones? ¿Sentís que hay más pudor de un lado o del otro? ¿O la problemática es indistinta y las ganas de saber y de solucionar son idénticas? En la clínica, al hombre le cuesta más, digamos, preguntar y hablar. Una vez que habló, habla mucho más que la mujer. Y la mujer, bueno, depende, ¿no? Siempre, al ser mujer, es como hay una facilidad en el discurso, pero el hombre, una vez que afloja, obviamente que entra el humor dentro de lo que es la consulta clínica, porque es fundamental el humor en la sexualidad también, y después de un par de chistes y aflojar, el hombre empieza a hablar absolutamente de todo. Mucho más que la mujer, te diría. Mira. En lo que es la clínica. ¿Y qué pasa con los cuerpos? Porque también hay una realidad, y es el sexo está asociado al erotismo, asociado al cuerpo, a la genitalidad, por más que no sea con penetración únicamente, y los varones y las mujeres, lo pienso en clave de mujer, cuando se te cae todo, cuando estás más gordita, cuando estás menos deseable, entre comillas, ¿cómo opera eso? Y cómo, en todo caso, solucionarlo o darle una respuesta. Es una pena, ¿no? Porque la verdad es que la sexualidad no tiene nada que ver con esto, con los cuerpos. Pero el modelo hegemónico de belleza atravesó también y arrasó con la sexualidad. Pero lo ideal es poder sentir subjetivamente la pasión, el deseo, con el contacto, ¿no? El órgano sexual más grande, que es la piel, que desde una caricia pie con pie, pierna a pie, tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, digo, es una pena en este punto. Pero ¿cómo laburarlo? Porque, digo, si te van a ver y te piden un consejo, digo, también estamos atravesados por eso y es una realidad. Negarlo sería como pensar que, me tocan y estoy. Y la verdad es que si yo, digo, lo pienso al revés, con un varón,
sin que me guste el prototipo musculoso, no digo, pero alguien que quizás tiene la piel más arrugada, te lleva a otro lugar, no sé si es erótico. Digo, y así debe pasar con las distintas edades. Entonces, ¿cómo se labura cuando una pareja, digamos, quiere seguir con la práctica sexual y de repente vos te ves más vieja y decís, no, quizás él se erotiza incluso desde la pornografía, desde lo que le gusta, desde lo que le gusta ver? ¿Cómo hacemos ahí? El consejo quizás es, mirá, cerrá los ojos o mirate una porno y mientras tanto, no sé, ¿cómo se labura eso? Para mí el consejo es comunicar, es hablarlo, armar escenas eróticas, probar con nuevas cosas, ¿no? Nuevos juguetes o juegos como el BDSM, incluso te digo que hay parejas mayores que se informan no estoy hablando del sadomasoquismo de lastimarse o si uno googlea aparece cualquier cosa, sino este juego de uno tiene el poder, el otro es más sumiso, y un montón de cuestiones que se pueden ir sumando para reavivar la llama, digamos, ¿no? ¿Existe una pareja sin sexo? Sí. ¿Es válida? Es válida. ¿Por qué no? ¿Cómo sublima esa pareja? Amor. Lo que pasa es que el sexo ya, acariciarse, besarse, dormir abrazados, también es sexualidad, ¿no? Darse la mano, es que lo dicen las personas mayores. Nosotros no tenemos penetración, pero que él me roce el brazo, que me dé la mano, dormir abrazados, esa sensación para mí es lo más, ¿no? Porque pensamos en el punto G, y el punto G está en tantos lugares, sobre todo en la mujer, ¿no? Que algunas te dicen que lo tienen en el oído, el hombre te dice, no, estuve con una mujer más 70, te digo, largos, esta persona. Estuve con una mujer que tenía una voz tan de corneta que no podía. Entonces pasa también por el oído, claro, ¿no? Todas estas cuestiones, y hay parejas sí que no tienen sexualidad, o a lo mejor están por conveniencia, por la familia, o porque ya dejaron pasar un montón de cuestiones que a lo mejor podían haber hecho antes, pero se acompañan y está hasta el final. Claro, y si dejaron pasar muchos años, muchos años, o una hay pila... Hay que ocuparse. Y si dejaron pasar una pila de años y quieren, ¿se puede reanudar? Hay que hacer un trabajo arduo, pero ¿se puede? O ya diría, no, mira, si tuviste los últimos 10 años entre la crianza de los pibes, no sé qué, desconectaste, difícil. ¿Qué le dirías? Sí, se puede. Si se quiere, si hay amor, se puede. Siempre. Y empezás, por ejemplo, a trabajar con lo que son las fantasías de uno y el otro, y se enteran de las fantasías, nunca hablaron de eso, pensando en fantasía, y si es un listado, ¿no? Que esto es un consejo, hacer un listado de tus fantasías, no me digas nada, después lo cambiamos. Y todo lo que va pasando, vos me dijiste que, o sea, tu fantasía es que tengamos un trío, pero ¿viste? Y empieza, pero es una fantasía, no te pongas mal. Claro. O sí, o después a lo mejor también, ¿no? Pasan estas cuestiones, pero es conocerse. Por eso digo, hoy por convención científica se dice que la sexualidad, más allá de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es una definición larguísima y podemos hacer montones de investigaciones con cada palabra, pero hoy se considera comunicación, para ir en contra de todo esto cultural que nos pasó. ¿Mito o verdad? ¿Los hombres son más carnales y las mujeres más sentimentales? ¿Es así? Y hay hombres muy sensibles, los hombres paz, pero persona altamente sensible. No es una verdad escrita en piedra, eso, porque viste que dicen, los hombres siempre pensamos con el cuerpo, las mujeres con el corazón. También. No, pero viste que hay como una verdad tácita sobre que nosotros... También en la estadística hay una mayoría, no quiere decir que porque haya un tipo sensible, o sea, en general, quizás la mujer necesita otros condimentos, puede ser súper sexual, pero necesita otra cosa extra a solamente un cuerpo. Sí, es real. La diferencia acá es que el hombre es más visual. Es más visual, ¿no? Por eso, incluso la pornografía, más que nada, está hecha para el hombre. Es cierto. Porque es más visual, ¿no? Y la mujer es más táctil, es más emocional. Digamos, estamos hablando de lo biológico, ¿sí? Lo que es biológico. Pensemos el hombre de las cavernas, cómo vivía. Por eso la visión del hombre está mucho más... enfocada a la sexualidad, incluso porque el hombre tenía que salir a cazar para traerle de comer a las crías, ¿no? a la cueva o no sé qué tendrían, entonces desarrolló mucho más la capacidad visual, ¿no? Como la presa, como, ¿no? En la sexualidad esto se pasa también, y la mujer se quedaba en la caverna con la cría, teniendo seguramente hijos en su momento, entonces
En realidad lo que pasa acá en lo químico es que es mucho más interna, mucho más emocional la mujer y el hombre visual. Yo vuelvo a esto que te decía, pero ahora recogiendo esto que vos traés, ¿no? Si el hombre es más visual, hay un momento en que su mujer deja de convertirse o de representar un objeto de deseo, ¿cómo se trabaja eso para seguir sosteniéndolo dentro de la pareja, pero aceptando la realidad? Porque también si uno no pone en palabras que yo ya no te deseo, que no es el cuerpo que me calienta, o sea, estamos partiendo de una realidad falsa. En todo caso hay que trabajar con eso, ¿no? Pero asumirlo. Sí, totalmente. Hay que asumirlo, sí. Puede pasar. Ahora, nuestro cerebro es poligámico. A ver. ¿No? Nosotros tenemos un cerebro que puede tener sexo, digamos, genital con cualquier persona. Pero lo que es, digamos, cultural acá es la monogamia. O sea, yo elegir estar con esa persona y seguir para adelante y trabajar los problemas que puedan surgir, vivir, convivir, ser fiel. Todo esto en realidad es cultural. Nuestro cerebro es poligámico. Eso me encanta porque en realidad abre una puerta que tampoco se pone en palabras y es la fantasía. Y poder tener relaciones decididamente con la otra persona y fantasear otra cosa. Ponerlo en palabras puede ser polémico porque de repente el otro se te pega el portazo. Te dice, claro, está fantaseando con claro, y me tenés a mí laburando. Y vos decís, bueno, en realidad puede ser un acuerdo también. Sí, totalmente. Sí, la fantasía es interesante pensarla bien como el Quijote de la Mancha, ¿no? Él tenía su Dulcinea y era una fantasía. Dulcinea no existió, el Quijote tampoco, ¿no? Pero en la historia le vamos a creer. Su amor adorado, y él era el hombre de esa mujer, nunca existió. Si Dulcinea estaba en la fantasía, por eso estaba él fascinado y enamorado. Ahora, si Dulcinea aparecía delante de Rocinante en una callecita de tierra, Dulcinea iba a menstruar, le iba a doler la cabeza, a lo mejor quería ir para un lado y no para el otro. Claro. Y empezaban los problemas. Por eso fue el amor perfecto, el amor idealizado. Esa fantasía donde queda la fantasía, ¿no? Otra cuestión es, bueno, a ver, arriesgamos y probamos esto, probamos lo otro, siempre que sea consensuado en la pareja y a la edad que sea, ¿no? Pueden probar cosas nuevas. Pero lo que es la fantasía, por eso no está mal que se cuente por ahí, bueno, yo sueño con un trío. Metamos el trío en lo que es la fantasía en el juego. Claro. ¿Sí? Otra cosa es bajarlo a la realidad, porque sí he tenido pacientes que lo han bajado a la realidad y les ha ido mal, ¿no? Que después no les ha terminado mal. Puede malir sal. Puede salir mal, claro. Patricia, sí. ¿Cómo te encuentra alguien que de repente se siente un poquito interpelado, que no había ni pensado ir al consultorio y dice, por ahí no tenés que llegar al extremo para consultar a un especialista? Por las redes sociales, por Instagram, Patricia Hidalgo López, por Facebook, porque la gente mayor utiliza más Facebook que otra cosa. Claro. Por las redes sociales. Y a partir de la edad que sientan la interpelación, digamos. Digo, no tiene que ser una edad de, si no te jubilaste no te atiendo, ¿no? No, por supuesto. Sí, a toda edad. Por supuesto. ¿Cuál es la paciente más joven que tuviste y la más grande? El más joven, bueno, no en el consultorio sexológico, sino psicológico, de 12 para arriba, ¿no? Yo atiendo a adultos y adultos mayores. Okay. Pero alguna vez he tenido alguna paciente, un pacientito más chiquito. Pero en el consultorio sexológico el más joven tuvo 18, claro, que era un chico gay que necesitaba una consulta con una sexóloga. Me pareció brillante para poder saber exactamente cómo cuidarse, bien, cómo manejar. Y el problema más grave que aparecía era el problema de cerrajero, que tiene que ver con la intimidad en la sexualidad. No tenía cerradura en la puerta de la habitación, porque los padres, hay que entrar cuando yo quiero, ¿no? A veces la sexualidad tiene un problema, es problema de cerrajero, la disfunción, o Mirá vos, las cosas que surgen. Y lo primero que le dije, ya cerradura con llave, le avisás a tu mamá que no puede entrar cuando quiera, porque es tu habitación y es tu lugar de intimidad, así como tuvieron ellos siempre. Ahora es tu intimidad. Y a partir de ahí pudo empezar a ejercer un montón de cuestiones. Obviamente le hice toda una explicación con juguetes eróticos, cómo tenía que ir de a poco cuidándose para después disfrutar. Y después volvió al tiempo, porque ya tenía pareja y
o para saber más sobre cuidados y esto. Me Mira. pareció brillante porque era voluntad propia de un chico de Totalmente. 18 Genial. querer tomar esa decisión, ¿no? Claro. ¿Y el adulto mayor más grande que has tenido consultando para 91. Wow. 91 ¿Para años. reactivar una actividad sexual? ¿O? Y sí, porque, bueno, tenían caricia, esto, pero ¿qué más se podía aprender? Más que nada como aprendizaje. Mira. Por eso los talleres se llenaban, porque al principio había poquitos, les daba vergüenza y como veían que había gente, cada vez se sumaban más, al último explotaban. Y sobre todo para aprender sobre lo que es el erotismo, ¿no? Las caricias, qué se puede hacer, qué se suma, el amor. ¿Estás haciendo talleres? En este momento no, estoy enfocada en el trabajo de En la el libro. clínica y el libro. El libro, contanos un poquito del libro, sí. Y todavía no, es un Ay, no libro se que puede. tiene que ver con el movimiento. Sí. Pero bueno, estamos ahí desarrollando algo que va a ser súper interesante para personas mayores. Los talleres, digo, porque no los estás haciendo, pero eventualmente pueden reactivarse o pueden buscar otros. Me parece que esto en definitiva es servicio. Son grupales, es decir, porque ahí hay que sacarse el pudor más todavía. A veces te animas que escuchar la historia de otro y reflejada en lo que a uno le pasa. Se hablaba muchísimo, todo el mundo hablaba, era la verdad maravilloso porque son las personas que más disfrutan de hablar de sexualidad. Mirá. Cuando se abre esa puerta son las personas que más disfrutan de esto. Entonces, el primer día se aclaraba con absoluto respeto, vamos a hablar de todo. Y hablábamos absolutamente de todo, ¿no? Y cada uno contaba sus cuestiones y después yo tiraba consignas para la escritura. Hay todo un grupo de escritores eróticos que se armó, incluso Claro. seguimos trabajando en pandemia, y se tiraban consignas donde ellos desarrollaban cuestiones y pasaban cosas maravillosas. Por ejemplo, había una consigna que puse: soy homosexual y te digo qué. Y todos tenían que escribir sobre eso, ¿no? Espectacular. Entonces alguna señora llorando: ay, tenía un amigo cuando tenía 20 y lo maltraté, ahora se murió, me siento... Pasaban un montón De de todo. intervenciones en lo psicológico desde lo sexual también. ¿Individual o iban en pareja? ¿O es? Algunas parejas, sí. Algunos iban en pareja, se formaron pareja. Increíble. Sí, ahí. Y bueno, después teníamos un viaje de egresados que era un sex shop. Me encanta. Íbamos todos ahí para aprender, porque claro, yo Ese tengo un espectáculo. ¿Qué maletín, hacían, pero tipo no. una Buenísimo. excursión? Sí, ¿Y se íbamos iban todos comprando todos, algo? íbamos todos, y después algunos me decían: después vengo con mi marido, Ah. porque me Ay, encantó. qué genial. Me gustó eso, profe, vengo con mi marido, me encantó. Yo me imagino, y para cerrar, la satisfacción que debe ser. Digo, hay laburos que tienen, ¿no? Su premio final, que bueno, de hecho es que escribir un libro es verlo después publicado. Pero este día a día, ¿no? Y el trabajo que has hecho, me parece que da una satisfacción nada mejor que alguien darle al revés, ¿no? El alta, o que se termine la serie de consultas y decís, ay, ¿no? Quedó Sí, en dar el caminar esa alta pareja. es un placer, cerrás y es un placer total. Sí, sobre todo yo en psicología tampoco trabajo con terapias extensas. Yo me dedico al trauma fuerte, entonces son terapias cortas. Claro. Y por eso también relacionado con la sexualidad, trabajo con mucho abuso, violación, bueno, cosas pesadas. Sí. Entonces son terapias cortas, pero que van directamente a la problemática, digamos, ¿no? Sí. Para cerrar, el mensaje sería: consulten, no se queden con la duda, ¿no? Esto del ChatGPT compitiendo con todo y dándote el consejo. Sí, de dejen de ser pasajeros para ser capitanes de la sexualidad. Hay que hacer esto, urgente todo, y nadie meterse con la sexualidad del que tiene al lado. Me quedo con esa frase, cerramos así el corte. Gracias, Patricia, un placer Gracias. que estés con Gracias a nosotros una ustedes. vez más. La Siempre es genia, interesante, claro, porque además también no te pasa que Lo te que me quedó claro es que el cerebro es claro. poligámico, con lo cual ya estoy justificado por si le quiero meter los cuernos a mi pareja. Pero con El la cerebro es cabeza poligámico, ya está, no pasa nada. No soy infiel. Escuchame una cosa. El cerebro es poligámico. con la cabeza todo, con eso después lo charlan. Con Lo la charlan cabeza entre todo. ustedes. Claro, con la cabeza todo. Con esta cabeza todo. Me encantó, sos una genia, Pato. Gracias. Hermoso, Gracias. hermoso. Bueno, y además, ¿cómo te interpela? Digo, viste que no hay edades, finalmente terminamos como sectorizando y después, pero esto también, pero esto también. Y se abre esa compuerta y al final todos somos seres a los que nos pasa más o menos lo mismo, ¿no? Me dio pena por mi abuela, honestamente. ¿Viste? A Que ver. le clavamos la cámara ahí. ¿Le pusieron cámara en todos lados también? Sí, en todos lados. Hasta en el año había cámara. Dije, en todos lados. Sí, ¿Está sí. viva? Es, No. Ah, ¿ya falleció? es un tema. No, yo el otro día lo pensaba cuando